Que Dios les bendiga. Quisiera leer las Sagradas Escrituras en esta hora para compartirles el mensaje de la palabra de Dios que se halla en el Salmos número 23. Y este es un salmo muy conocido. Fue escrito por el rey David. De hecho, este salmo es un panorama de su propia vida. En él nosotros podemos encontrar fe, podemos encontrar certidumbre y también valor para la vida, por todas las bondades que Dios nos muestra a través de este precioso salmo. Así que quiero invitarles a cada uno de ustedes, amados hermanos, pueblo de Dios, que escuchen la palabra del Señor en esta hora. Y dice así en el Salmos 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El Salmos 23, precedido del Salmo 22, que es un salmo mesiánico, nos recuerda, desde luego, acerca del sufrimiento del Mesías venidero, que fue el Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y desde luego que cuando el rey David escribió el Salmos 23, también como el 22, él se expresa de Jehová refiriéndose a Dios como ese pastor que él tenía. Este salmo se cree que también David lo escribió cuando ya estaba avanzado en edad, porque la forma como escribe este salmo es de una persona que ya ha vivido un buen tiempo y que escribe con una plena certeza, recordando por supuesto su tiempo como pastor que fue de ovejas antes de ser ungido como rey en Israel. Y desde luego también David, a través de este salmo, nos va a enseñar cómo a través de la vida nosotros podemos tener una total fe, certidumbre y el valor para confiar en las bondades del Señor. Así que quisiera compartirles en esta hora la palabra del Señor y en primer lugar decirles que para David Dios era no solamente su Dios, pero era su Redentor, porque Él nos habla con la plena convicción de que Jehová es su pastor. Desde luego, en este sentido, David se considera a sí mismo como una oveja. El mismo Señor Jesucristo nos enseña, ustedes han de recordar allá en San Juan, y desde luego la palabra del Señor es muy clara cuando nos habla en el capítulo 10 de San Juan y en el capítulo 11, cuando se nos está a nosotros hablando acerca de lo que es Jesús como la puerta por la cual entran las ovejas. Y la puerta que entra por él, dice la Biblia, hablando Jesús, es salva. Entonces realmente las ovejas que entran por Jesucristo son las ovejas que llegan a ser o alcanzar la salvación. De manera que Jesús es esa puerta de entrada para el reino de los cielos. Y para que nosotros podamos alcanzar su salvación, necesitamos entrar por la puerta que es el Señor Jesucristo, el único que dio su vida para salvarnos. Así que, hermanos, volviendo aquí al capítulo 23 del Salmos 23, el versículo 1, David nos enseña que Dios para él era su proveedor para cada una de sus necesidades. En primer lugar, vemos entonces que
David estaba seguro de que Dios era no solamente su Dios, pero era su redentor, era su padre, era su proveedor. Por eso es que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Allí vemos dos principios muy importantes: que el pastor, por supuesto, que sacaba a las ovejas y las llevaba por los montes y los collados, él sabía dónde se encontraba el pasto, dónde se encontraba el agua, donde éstas podían descansar para comer y asimismo tomar agua. Obviamente que la palabra del Señor nos dice que Dios, como el pastor de cada uno de nosotros también, ha prometido proveer para cada una de nuestras necesidades esenciales y básicas, como son la comida y la bebida, incluyendo también la vestimenta, ¿no? Así que la palabra del Señor nos enseña que Dios provee de alimentos para los que son sus hijos. Y todos los que confiamos en Dios siempre podemos tener la completa seguridad de que el Señor siempre va a proveer el pan de cada día. De allí que los discípulos, cuando le preguntaron al Señor acerca de cómo orar, parte de la oración modelo que Jesús les enseñó era que debemos de pedir al Señor el pan de cada día. Así que en segundo lugar también podemos ver en este salmo, en el versículo número 3, que nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando estamos hablando de la palabra confortar, también se puede traducir con el sinónimo restaurar. Ustedes saben, hermanos, que definitivamente confortar significa dar fortaleza espiritual. Y nosotros también vemos que en este versículo número 3, el rey David sabía que en Dios tenía no solamente a un pastor que proveía para sus necesidades físicas, pero también que podía, en un sentido, fortalecerle espiritual y emocionalmente. Confortará mi alma. Quiere decir que Dios le daba fortaleza espiritual y lo guiaba también para que anduviera por el camino del Señor, por amor al Señor. Así que la palabra del Señor nos enseña también que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. De manera que en este sentido podemos decir también que Dios es un Dios que está interesado también para suplir nuestras necesidades emocionales como espirituales. Es cierto que ese acontecimiento del fallecimiento del señor Floyd pues fue un abuso, podríamos decir, ¿verdad?, de las autoridades humanas, pero también para eso se han establecido cortes para llevar a, pues en un sentido, ¿no?, a estos casos de abuso para su debida corrección y procesamiento de la justicia social. Y en este sentido, el salmista nos enseña de que Dios nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre. Es correcto de que se corrijan aún a las personas que representan las autoridades humanas y superiores cuando estos no están ejerciendo la justicia social como es debido. De manera que es importante que nosotros oremos, especialmente en estos días, por esas manifestaciones que han habido y que algunas se han tornado violentas y más que pacíficas y por supuesto apeladoras de lo que debe de ser la verdadera justicia social, se han convertido en caóticas y también en irrespetuosas de los que representan la ley. Debemos orar para que el Señor dirija a la nación en lo que también es justo en cuanto a someterse a las autoridades superiores, porque también la Biblia dice que los que la resisten, resisten a Dios. De manera que debemos orar para que Dios bendiga no solo a nuestros gobernantes, pero a todos aquellos que representan la justicia social o las autoridades humanas, para que así podamos vivir quieta y reposadamente, y especialmente hoy más que nunca necesitamos pedirle al Señor para que el país vuelva otra vez no solamente a la normalidad en el sentido de la justicia social, pero debemos de seguir orando para que este COVID-19 o el virus
pueda ser en un sentido también con la ayuda del Señor tratado con buena medicina, se pueda descubrir una vacuna y así se pueda combatir esta enfermedad con la ayuda de Dios. Así que, hermanos, la palabra del Señor aquí nos enseña que nosotros necesitamos ser también fortalecidos emocional, espiritualmente, y debemos también recordar, no descuidar, hermanos, la palabra de Dios, la vida de oración privada, examinarnos como David en el Salmo 32. Él había ocultado su pecado. Ustedes saben que él había pecado, adulterando y mandando indirectamente a matar, haciéndose cómplice del capitán Urías, cuando le ordenó a su general que lo pusiese al frente del campo de batalla y murió. Y ustedes saben que por causa de ese adulterio nació una criatura que finalmente, aunque él ayunó para que Dios la sanase, no fue así, porque eso nos enseña que Dios realmente no bendice tampoco el fruto de pecado. Y desde luego el rey David en el capítulo 32 del Salmo, en el versículo 5, nos dice que él confesó su pecado a Dios y no encubrió más sus iniquidades. Así que uno debe de confesar sus pecados y no ocultarlos, si fuera ese el caso de alguien que haya faltado al Señor. Que Dios nos guarde de tentaciones, de pecados y de estos males. Pero también debemos nosotros estar seguros de cuidar, de observar los 10 mandamientos, porque todavía tienen significado hoy y nosotros debemos de obedecerlos. Debemos también de cumplir lo que prometemos, porque la palabra del Señor nos dice que también nos puede ser pecado si nosotros prometemos hacer algo y no lo cumplimos. Pedir al Señor también debemos de que nos ayude para pensar y en ayudar a otros, en no ser egoístas y asimismo también siempre, hermanos, estar seguros que nuestra relación, nuestra comunión o intimidad con Dios está bien. Así que Dios mismo guió, ¿se acuerdan?, al pueblo de Israel con la nube durante el día para que tuviesen sombra y con una columna de fuego por la noche para que también pudiesen tener luz a través de el desierto. Así también hoy Dios nos guía a nosotros, estimados hermanos, por medio, por supuesto, de su palabra y cuando pedimos de corazón al Señor que Él nos guíe siempre. Así que, hermanos, podemos entonces decir hasta ahora de que Dios es un Dios que provee para nuestras necesidades, tanto materiales, pero también para nuestras necesidades emocionales y espirituales. Además, la palabra del Señor nos dice en el versículo 4, y aquí vemos que Dios también nos promete cuidarnos de los peligros. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aquí vemos que es una contradicción el valle de sombra de muerte a lo que nos enseña en el Salmos 91, la palabra del Señor, cuando nos dice allí que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente, Salmo 91:1. Es una contradicción que cuando se anda por el valle de sombra de muerte es porque hay peligro, pero cuando estamos bajo la sombra del Omnipotente Dios, Él nos cubre con su sombra, nos cubre con sus alas, y en ese sentido tenemos esa bendición de la protección divina y podemos vivir seguros. Pero volviendo aquí al texto, dice la palabra del Señor que aun cuando andemos en valle de sombra de muerte, el Señor nos da valor, nos da audacia para enfrentarnos a estos lugares. David sabía que cuando llevaba por los montes y los collados a comer y a beber a sus ovejas, él sabía que se tenía que enfrentar a veces en contra de leones feroces y también de osos. Por esa razón es que nos dice aquí la palabra del Señor que su vara y el cayado que traía David le infundían aliento. No solamente a las ovejas con las cuales él cuidaba, la vara la utilizaba como una arma de defensa. Y ustedes saben que el cayado, que era una vara pero como con un garfio arriba, la utilizaba también para que las ovejas cuando se salían del redil o cuando no iban siguiendo a las demás,
Entonces de esa manera Él las jalaba y las ponía de regreso en el camino. Eso nos enseña de que Dios no quiere que nos apartemos de su camino. Él siempre nos quiere guiar, y en ese sentido dice el salmista que la vara y el cayado de Dios infunden aliento al cristiano. Y la palabra del Señor es la que nos sirve como nuestra arma invencible. El ayuno también cuando es necesario. Y especialmente en estos días yo creo que nosotros debemos de orar y ayunar para que Dios traiga otra vez calma y tranquilidad en todo el país, no solamente en cuanto a la justicia social, pero también en cuanto a la salud de nuestro estado, de la nación y alrededor del mundo. Necesitamos, porque hoy el mundo está pasando por el valle de sombra de muerte. De hecho, supe en este día que ya en el Brasil hay creo que 1 millón de contaminados de este virus corona, y se cree que han muerto ya hasta más de los que murieron en el estado de New York. Y hasta lo último que yo conté, ya hace como más o menos un mes, pasaba de 7,000 que habían fallecido. Aparte de creo yo, de 30,000 contaminados hasta entonces. Ahora yo supongo son muchos más los que han fallecido. Sin embargo, lo que estoy tratando de decir es que debemos de orar para que el Señor tenga misericordia y que esta pestilencia pueda llegar, por supuesto, a su término, y que se puedan encontrar las medicinas o la vacuna que pueda servir como un antídoto para contrarrestar, combatir esta enfermedad, y las personas y todos podamos gozar de buena salud, y que el Señor nos libre de contraer este virus que puede ser mortal. Así que, hermanos, la palabra del Señor nos dice que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros, y su vara y su cayado nos infunden aliento. Hoy la palabra del Señor, por supuesto, es nuestra principal vara y nuestro principal cayado. ¿Por qué? Porque, repito, en la Biblia nosotros encontramos que las armas del cristiano son indestructibles para destruir fortalezas del enemigo. ¿Qué quiere decir? No hay problema, no hay dificultad, no hay obsesión que el diablo quiera poner en la mente o que tengamos que pasar en esta vida, y que Dios, con las promesas que Él nos ha hecho en su palabra, orando por los problemas o las dificultades que tuviésemos que enfrentar, y aún también ayunando cuando las circunstancias que estamos pasando son muy difíciles, sean familiares, sean económicas, falta de trabajo, Dios puede cambiar a través de nuestras oraciones y ayunos, y cuando vivimos de acuerdo a las promesas de la palabra de Dios, y Él puede cambiar las cosas. Yo recuerdo en una ocasión cuando iba para Los Ángeles, y hacía un viento tan fuerte allí pasando de Bakersfield rumbo hacia la montaña de Grapevine, que se le llama allí. Hacía tanto viento esa vez que tuve que pararme en una gasolinera. Parecía que se iba a levantar el techo de esa gasolinera. Por cierto, le llamé a mi esposa para decirle: oye, parece que el viento está aquí como a 90 millas por hora, de veras, sin exageración, o quizás más. Y entonces le dije: tú sabes que voy a una reunión, ruego tus oraciones. Les confieso, humanamente sentí un poco de temor. Pero a la vez el Señor puso en mi corazón: tú tienes que seguir. Aunque andes en valle de sombra de muerte, ¿sí? No debes de temer mal alguno. Así que después de que mi esposa oró, después de que utilicé creo el baño y no sé qué más compré allí, me dispuse a continuar mi viaje hacia Los Ángeles. Y recuerdo cuando iba subiendo la montaña, iba un camión adelante de mí, otros carros venían detrás de mí, y ese camión llevaba alpacas de heno, de esa comida que ustedes saben, comprimen y la llevan en compartimentos grandes y las ponen atrás de los camiones de carga para dar de comer a las vacas o al ganado. El viento, hermano, tan fuerte era que comenzó a hacer deslizar o a caerse esas enormes alpacas de heno. Y si yo no me muevo del carro, hermano, yo no sé si me hubiera matado en esa ocasión. Y no sé qué pasó con los otros carros. Yo tuve que apartarme. Yo espero en Dios que hayan hecho lo mismo, porque el viento era tan fuerte que tenía que ir bien agarrado del volante y tratar de seguir hacia adelante. Y les confieso, hermano, como por media hora me tocó viajar en contra del fuerte viento, pero gracias a Dios que el Señor me libró de más peligros y de muerte, y pude llegar hasta mi reunión que tenía que realizar en Los Ángeles entonces. Así que, hermanos, el Señor nos da audacia, nos da valor,
y nos ayuda para enfrentarnos aún a lo desconocido, porque audacia quiere decir que uno con valor puede atreverse a hacer hasta cosas nuevas también con la ayuda del Señor, porque la Biblia dice que en Jehová podemos hacer proezas con la ayuda de Dios. Aderezas mesa delante de mí, también dice la palabra del Señor, y dice, en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Aquí vemos, hermanos, que también el Señor nos dice como que cambia aquí de un pastor ahora a un rey. Por eso se cree que este salmo David cuando lo escribió no solamente era rey, ya tenía muchos años de edad, ya tenía madurez, porque él habla con una seguridad como la de una persona ya avanzada en edad. Y bien, cuando él dice que aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, es como la figura de un rey que ya está en su palacio, que está en un lugar donde él comía. Y desde luego él podía recordar de que él podía gozar de comer lo que necesitaba, aun cuando estuviesen allí, en un sentido, sus enemigos. Ustedes saben que Saúl persiguió a David y quiso matarle en varias ocasiones. Además, David siempre tuvo enemigos y lamentablemente hasta uno de sus hijos se recuerdan que se levantó en contra de él, queriéndole quitar el trono. Y bueno, la vida de David estuvo llena también de muchas dificultades. Los que recuerdan la vida acerca de el rey David. Pero la palabra del Señor nos dice de que Dios siempre ayudó y tuvo misericordia de David, aun cuando él faltó al Señor. La palabra del Señor nos dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahí lo que David también nos está enseñando es de que así como Dios le dijo a Moisés que ungiera con aceite a su hermano Aarón y a sus hijos, representantes de la tribu sacerdotal en esos días, en Levíticos la palabra del Señor nos habla acerca de esas enseñanzas, de que Moisés debía de ungir con aceite, desde luego, a su hermano, y eso se halla en Levíticos 8 del versículo del 10 al 12. Ustedes saben que la unción de aceite se utilizaba en un sentido para los privilegios de los reyes cuando se ungían para ese oficio, como también para el oficio sacerdotal. Se ungía con aceite y caía sobre la barba de Aarón en este sentido, en la unción cuando él fue ungido por Moisés para ser el sumo sacerdote de Israel y en representación de los sacerdotes de sus días. En este sentido, el aceite se utilizaba también para santificar los utensilios, por ejemplo, del tabernáculo, aparte del tabernáculo mismo, para santificar o consagrar o para apartar el altar y los utensilios que estaban allí. La unción de aceite en ese sentido significaba santificar o purificar. Desde luego que también la unción del aceite, como nos dice allá en San Lucas capítulo 4 en el versículo 18, allí encontramos estas preciosas sagradas escrituras donde el mismo Señor nos dice cuando se cumplió esta profecía en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y nos dice que Él fue a leer allí en la sinagoga y le pasaron el rollo del profeta Isaías y leyó entonces donde dice en el versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu de Dios estaba en la vida de nuestro Señor Jesucristo y Él recordó que nosotros debemos de recordar en dar este Evangelio a los pobres, especialmente espiritualmente y por supuesto también a las personas que son humildes. Ahora, la palabra del Señor también nos dice que este Espíritu Santo, esta unción de Dios que estaba en el Señor Jesucristo, lo había enviado Dios Padre a Dios Hijo a sanar a los quebrantados de corazón. Y es lo que Dios está haciendo hoy en sanar las heridas de las personas que han sufrido por diferentes razones en esta vida. También dice pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántas personas a veces no están sufriendo
en un sentido por la ceguera espiritual, la esclavitud de los vicios, de las adicciones, del licor, de las drogas o de andar por malos caminos por causa de la ceguera espiritual que hay en ellos. Así que Jesucristo vino también a pregonar, dice, libertad a los cautivos, a los que han estado prisioneros, esclavizados por diferentes causas del pecado. Y también dice vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Así que la palabra del Señor nos enseña que cuando venimos a Jesucristo y le recibimos como Salvador personal, Él nos saca del sueño del pecado y nos despierta para que andemos en su vida de luz admirable. Y en este sentido ya no somos ciegos, porque tenemos su luz que nos guía en este mundo, y también vino a poner en libertad a los oprimidos por el pecado, a los oprimidos por el diablo mismo, por sus demonios. ¿Cuántas personas no han habido que han sido posesionadas? El otro día un joven me dijo que quería que orara, y he orado por este niño o por un joven hijo de una señora que trabaja con él, a donde él es manager, y me dijo, pastor, ore. Y la verdad que le dije, yo lo voy a hacer. Y cuando un día quieres que vayamos a orar por ese joven que parece que está, dicen, posesionado. El Señor Jesús tiene poder para liberar a cualquier caso de posesión demoníaca, no importa la edad que tengan las personas. Y yo siempre he creído, así como dijo Jesús a los apóstoles, que hay géneros que solamente salen con oración y ayuno, y fue lo que le dije a este joven, que esté orando y ayunando, y también que nos pusiéramos de acuerdo si vamos a ir los dos un día para orar por la salvación y liberación de esta alma que está siendo atribulada, oprimida por un demonio. Así que el Señor Jesucristo vino también a libertar a estas personas que están posesionadas por el enemigo de nuestras almas, a predicar el año agradable del Señor. Así que mientras Jesús no regrese, hermanos, y mientras la gracia de Dios se ofrezca en este mundo, todos tenemos el privilegio de dar estas buenas nuevas de salvación del reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Podemos decirle a la gente que solamente en Él hay verdaderamente paz, esperanza, y solamente Jesucristo puede salvar y libertar a las personas de la vida, de la esclavitud del pecado, y hacerlas libres, salvándolas y santificándolas por completo. Así que el Evangelio nos dice aquí que el Señor Jesucristo, Dios lo había ungido con el Espíritu Santo para predicar el año agradable del Señor. Y repito, mientras Jesús no regrese, cada uno de nosotros tenemos este grande privilegio de testificar y ganar a los perdidos para el reino de los cielos. Así que, hermanos, Dios nos da su unción para que le sirvamos. Y también se ungía con aceite, y todavía en Santiago 5:14, la palabra del Señor nos enseña que debemos de orar por los enfermos. Debemos de ungirlos con aceite, en simbolización del toque sanador del Espíritu Santo. No que el aceite en sí sane, pero simboliza el poder sanador del Espíritu de Dios. Yo sé que más de una persona ustedes han ungido con aceite de seguro en el pasado, y que Dios también ha sanado después. Algunos han sido instantáneamente sanados, otros después, porque la Biblia dice que si alguien hubiese cometido pecado, le serán perdonados, y la oración de fe puede mucho y puede salvar y perdonar los pecados y sanar al enfermo. Así que ungir con aceite también es bueno cuando se pide la oración de la unción con aceite por los enfermos. Y especialmente hoy más que nunca debemos de orar por aquellos hermanos o personas que han contraído, o por familiares que se encuentran ahora padeciendo este virus. Que el toque sanador del Espíritu de Dios sea sobre ellos. Y también en la Iglesia Nazareno y los cristianos creemos que algún familiar puede pasar al altar o pedir la oración, y se puede ungir con aceite en representación de ese familiar, que quizá no conozca al Señor, que no esté allí, y por la fe del creyente Dios puede intervenir y tocar y sanar y también salvar a esa alma perdida, para la honra y la gloria del Señor. Finalmente quiero decirles, hermanos, que en este Salmo 23 también el Señor hace provisión para que nosotros, como dice la palabra del Señor,
mi copa está rebosando. Cuando el apóstol San Pablo escribió la epístola a los filipenses, la escribió desde una cárcel. Y él le decía a los hermanos que se regocijaran, aun cuando las circunstancias en las cuales estaba no era para estar quizás con esa alegría, con ese gozo del Señor. Pero es que la verdad, la presencia del gozo de Dios no depende de las circunstancias, sino de la misma presencia de ese gozo del Espíritu Santo de Dios, que es como una semilla que se planta cuando nacemos de nuevo, y si la cultivamos con la palabra del Señor y confiamos siempre en todo tiempo en Dios, el Señor nos puede guardar, librar de todo mal y mantenernos salvos y seguros de su presencia, y el gozo del Señor puede estar siempre con nosotros. De hecho, en su epístola a los filipenses, el apóstol San Pablo les dijo a los hermanos que se regocijaran siempre. Otra vez os digo, les dijo, regocijaos. Así que la epístola de San Pablo a los filipenses nos enseña cuán importante es ser fieles al Señor, estar unidos, amarnos unos a los otros y no dejar que nada nos robe el gozo de nuestra salvación, y regocijarnos en el nombre del Señor Jesucristo por el fruto del Espíritu Santo, del gozo que está en nosotros. Así que, hermanos, mi copa está rebosando. Eso es lo que quiere decir, que el gozo del Señor era real y puede ser real, y Dios quiere que sea real en la vida de nosotros, sus hijos. Así que por último quisiera decirles, mis estimados hermanos, que también Dios hace provisión para que nosotros podamos ser, por supuesto, enteramente santificados, porque ungir también quiere decir ser llenos del poder del Espíritu Santo. Y solamente, hermanos, cuando nosotros somos llenos del poder del Espíritu Santo, yo sé que hemos estado escuchando prédicas acerca de la venida en el día del Pentecostés del Espíritu Santo y sobre la llenura del Espíritu Santo, y qué sucedería cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros. Nos purificaría por la fe, nos llenaría del poder y del amor para amar a Dios y para obedecer a Dios y vivir la vida de santidad que Dios nos llama a vivir. Porque Él dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que cuando nosotros también recibimos la unción, la purificación del Espíritu Santo de Dios, porque ungir con aceite significa también santificar, y cuando dejamos que el Espíritu Santo nos santifique, hermano, en espíritu, alma y cuerpo, entonces ese poder, esa pureza y ese amor de Dios va a ser real en nuestras vidas. Entonces, hermanos, podemos decir que a los hijos que confiamos en Dios, a los que Dios siempre les da de comer, de beber y con qué vestirse, a esos hijos que el Señor también sana cuando han sufrido heridas emocionales y les ayuda también para estar en comunión nuevamente con Él cuando reconocen si han fallado o si uno hubiese pecado, para estar nuevamente en comunión con el Señor. Entonces el Señor también puede no solamente suplir para las necesidades materiales, sino también para las necesidades emocionales y espirituales de sus hijos. Y también, como hemos dicho, Él también nos da audacia, nos da valor para emprender cosas nuevas o enfrentarnos a los peligros. Y aun cuando andamos en valle de sombra de muerte por dificultades, el Señor siempre nos protege, está con nosotros, y Él siempre va a tener algo de comer para cada uno de nosotros, aun cuando hayan personas que no nos quieren o que no estén de acuerdo con nuestra fe en Cristo. Dios, si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y finalmente, como estoy diciéndoles, ¿verdad? La palabra del Señor dice que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es en verdad una gran seguridad que el salmista David nos da. El bien, dice, y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No dice que Dios nos va a hacer bien solo de vez en cuando, ni que va a tener misericordia de nosotros también solo de vez en cuando. La enseñanza aquí es que el bien y la misericordia de Dios nos las ofrece para hoy, mañana, pasado mañana y para siempre. Por esa razón el profeta, ¿se acuerdan? Allá en el capítulo 41 de Isaías,
Esta promesa se la hizo Dios a su pueblo cuando le dice el Señor en Isaías 41:10 a Israel: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En este sentido, hermanos, podemos decir nosotros que definitivamente Dios siempre promete ayudarnos y siempre promete tener misericordia de nosotros. Y ninguna arma forjada va a prosperar en contra de ningún verdadero hijo de Dios. Y podemos nosotros, hermanos, siempre recordar que Dios va a suplir todo lo que nos haga falta. De sus riquezas maravillosas, Dios siempre va a proveer para cada uno de sus hijos, para que no le haga falta ningún bien. Y su misma misericordia nunca nos va a faltar. De hecho, la Biblia nos dice que son bienaventurados los misericordiosos, porque ellos también alcanzarán misericordia. Así que hay que pedirle al Señor que nos ayude a tener personas misericordiosas, porque juicio sin misericordia, dice, se hará con aquel que no tenga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio, enseña la palabra de Dios. Así que es bueno pedirle al Señor que nos ayude a ser misericordiosos, porque bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos también, dice, alcanzarán a misericordia. Así que, hermano, finalmente dice que en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso quiere decir, hermano, que un día también nosotros llegaremos al término de nuestra existencia física. Está establecido que el hombre muere y después de esto viene el juicio. Qué bueno es que nosotros los cristianos ya estamos listos y preparados para cualquier día que Dios tenga bien llamarnos a su presencia. Lo lamentable en estos días es saber de mucha gente que está falleciendo por causa de este COVID, no solo en los Estados Unidos, pero también alrededor del mundo. Y lo que nos da tristeza es que no sabemos cuántas de esas almas que se están muriendo se han ido sin Dios y sin esperanza. Debemos orar, hermanos, para que estas almas no se pierdan, sino que vengan a los pies de Jesucristo. Y que Dios nos use también para que podamos testificarle quizás a ese vecino o ese familiar que se encuentra enfermo, que podamos orar. Y cuando tengamos ya la oportunidad de ir a visitarle, con más, vamos a decir, seguridad de contagio, porque yo sé que se ponen en cuarentena o se aíslan a las personas para evitar contagiamientos. Pero nada nos impide que oremos y que después les podamos ir a ver. O también hasta se puede ir y guardar distancia. Y se puede poner su máscara o guantes, qué sé yo, y háblele del amor de Jesús, preséntele el plan de salvación. Alcance a estas almas para que no se vayan sin Dios y sin esperanza. Porque la Biblia dice que en la casa de Jehová moraremos por largos días. Y esta bendita y gloriosa esperanza de la resurrección, obviamente es una seguridad que Jesús da a los verdaderos creyentes. Porque Él es la resurrección y la vida, y el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Así que nosotros los cristianos sabemos que si vivimos, para Dios vivimos, y si morimos, para Dios morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Anticipamos que Dios va a bendecirnos cuando todos volvamos a su templo, a la casa de Dios para adorarle, y esperamos en Dios poder vernos el 28, allí en la casa de Dios en Canecha, en la iglesia del Nazareno, para que juntos adoremos al Señor, estemos orando los unos por los otros, para que el Señor nos guarde con esa fe, con esa seguridad, y que nos dé el valor para llegar con alegría y con gratitud a la casa del Señor que aquí nos tiene con vida. Confiemos y dependamos de Dios para todo y en todo tiempo. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que Dios sea con cada uno de ustedes siempre. Padre, yo suplico que en el nombre precioso de Jesucristo, bendigas a cada uno de mis hermanos de la iglesia de Hesperia y en todas partes del mundo, que esté pasando la gente, Señor, estas pruebas de las enfermedades del COVID-19, del coronavirus, y aquellos que estén pasando también por tiempos de violencia. Oramos, Señor, para que tú intervengas, pueda venir tu quietud y el Evangelio, que es un mensaje de paz glorioso y de verdad y de gozo, pueda venir a los corazones de aquellos que quieran escucharlo y que al recibirlo puedan, Señor, experimentar por la fe y por tu gracia
la salvación que nos das como un regalo, el perdón de los pecados y la vida eterna. Bendice pues a nuestros hermanos, oh Dios, allá en Connection Iglesia del Nazareno, y a todos tus hijos alrededor del mundo, donde quiera que estén. Recuérdales pues, oh Dios, que tú eres un Dios que provees para el pan, para la comida, para la vestimenta. Tú puedes restaurarnos y sanarnos de cualquier herida emocional o espiritual. Y aún más, Señor, tú quieres guiarnos por tu buen camino. Y tú asimismo has prometido, Señor, alentarnos, animarnos para seguir hacia adelante. Y oramos pues, oh Dios, para que la unción del Espíritu Santo esté en cada uno de nosotros, para que así te podamos conocer, amar y servir mejor cada día. Y yo suplico que en esta hora, pues, Padre nuestro, también, Señor, sea real, que nunca falte a tus hijos el pan de cada día, y que el gozo de tu presencia del Espíritu Santo siga siendo real en nosotros, como también tu bien y tu misericordia, que nos acompañan todos los días de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, por tus sagradas escrituras, y yo ruego que tú traigas esta fe, esta certidumbre o esta confianza que tus promesas en la palabra del Señor nos dan. Y asimismo, Padre nuestro, te ruego para que tú nos llenes de ese valor, de esa audacia, de confiar y creer que el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Sigue cuidando a todos nuestros hermanos y de tu iglesia, a donde quiera que se hallen. En el nombre de Jesús te lo pido de gracias, oh Dios. Amén y amén.